Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV de la Universidad de Talca. Durante esta cuarta temporada estamos conversando con investigadoras de nuestra corporación. En la conversación de hoy entrevistaremos a la doctora Carolina Iturra de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Ella investiga en el ámbito de la psicología educacional, especialmente en lo que se refiere a la capacidad lectora de los estudiantes. Les invito a la conversación. La doctora Carolina Iturra es licenciada en Psicología de la Universidad de la República, doctora en Psicología Educacional de la Universidad de Salamanca. Actualmente se desempeña como profesora asociada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca. Además es la directora del doctorado en Ciencias Humanas de la misma institución. La doctora Iturra lleva más de 15 años realizando investigaciones en el área de la educación y la psicología educacional. Ha participado en más de 10 publicaciones y en diversos proyectos de investigación. Además, ha destacado como profesora y guía en diversas tesis de pregrado y posgrado. Estamos conversando con la doctora Carolina Iturra de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca. Gracias, Carolina, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por invitarme. Es un privilegio. Bien, vamos a entrar en materia dentro de tu ámbito de expertise. Tú estudias dentro del ámbito de la educación el tema de la comprensión lectura como amplio tema. Y en ese contexto, primero, ¿qué se entiende? Que puede parecer simple, pero ¿qué entiendes tú o cómo defines o qué características tiene la comprensión lectura? ¿Qué ámbito implica? A ver, yo hago una distinción en el fondo entre la comprensión de lectura, que es un proceso que llevamos a cabo todas las personas para lograr entender aquello que leemos y que esas ideas que aparecen en el texto logren de algún modo impactar en nuestra realidad, en nuestros esquemas, en nuestros conocimientos. Cuando uno piensa en la comprensión de texto desde la educación, se habla de la competencia lectora. Y la competencia lectora es la capacidad que tienen los estudiantes para poder seleccionar información relevante del texto, interpretarla, es decir, establecer esquemas, relaciones entre las ideas y reflexionar sobre ella, que es utilizar esa información para poder pensar, conocer o interactuar con la realidad circundante. Por lo tanto, la comprensión de texto es una competencia, pero que se formula en base a un proceso que realizamos internamente en contextos determinados. ¿Podemos decir que en nuestro país hay un bajo hábito de lectura y también una baja capacidad de comprensión de texto? Sí, sí. Yo creo que hay que precisar quizás ciertas aseveraciones en ese sentido. A ver, por un lado hay que pensar que efectivamente nosotros tenemos un hábito lector que no es muy adecuado o proporcionado y que sí hay una diferencia entre el logro de la comprensión de texto a distintos niveles. Cuando dices distintos niveles socioeconómicos, niveles educacionales, niveles... De todo. O sea, por ejemplo, distintos niveles etarios. Yeah. Se reconoce que hay un porcentaje importante de la población hoy día en Chile que, no sé si es analfabeto la palabra, pero sí en el fondo que tiene dificultades para comprender aquello que lee. Pero si nos comparamos, por ejemplo, a nivel de enseñanza formal, estoy pensando en educación básica y educación media, nosotros a nivel latinoamericano tenemos el mayor porcentaje o el mayor nivel de comprensión de texto. Esto de acuerdo siempre a todos los informes que aparecen en la OCDE, que es la Organización de Cooperación, ¿no es cierto? Ahora, sin embargo, cuando nos comparamos a nivel internacional, efectivamente estamos estancados hace mucho tiempo en el nivel 2, que sería como un nivel más básico en comprensión de texto. ¿Y cuáles podrían ser algunas? Seguramente siempre hay algo más y puede ser mixto.
multifactorial. ¿Cuáles pueden ser las razones por las cuales tenemos como país un bajo nivel de hábito en la lectura y además un bajo nivel de comprensión? Efectivamente es multifactorial. Cuando uno piensa en el fondo cuáles son los factores o la implicancia, yo creo que hay factores culturales. No está dentro de nuestra cultura el hábito lector. Si bien es cierto, vemos a mucha gente leyendo, pero no es menos cierto que hay mucha gente que no lee. También yo diría o asociaría esto a factores económicos. La adquisición de literatura o la adquisición de libros es caro porque tienen impuestos, lo que hace que muchas veces el acceso a ellos sea más caro, o a veces la percepción que el acceso. A mí me ha pasado, yo soy mamá, todos los años me piden comprar la lectura complementaria, y a veces veo a los papás que dicen, pero son muy caros los libros. Y yo digo, a lo mejor no es tan caro un libro, 5.000 pesos o 4.000 pesos, porque es un libro que les va a servir y es bueno que lo tengan. En ese sentido también hay factores sociales. Indiscutiblemente que el poder adquisitivo para comprar libros es distinto, ¿no? O sea, si uno va a una casa quizás de un nivel socioeconómico medio, medio bajo o de población más vulnerable, te vas a encontrar con que la compra de libros no es una necesidad, porque hay otras necesidades, ¿sí? A diferencia quizás de otros niveles socioeconómicos donde sí hay, en este caso, recursos para la adquisición de literatura o de libros en general. Sí, imaginemos que un alumno de enseñanza media tiene la posibilidad de tener un libro, ¿ya? Y tú tuvieses que entregarle ciertos tips, ciertas sugerencias, ciertos aspectos clave para que en forma rápida entienda, mira, observa estos detalles, estos son los elementos fundamentales, te enfrentes al libro A, al libro Z. ¿Qué sugerencias le darías tú para que su comprensión aumente? Básicamente lo primero que un estudiante, y esto es lo que hacen los lectores expertos, básicamente lo que nos dice la literatura, lo primero que ellos debieran poder identificar y explicitar es para qué quieren leer. O sea, establecer una meta de lectura. ¿Y qué sé acerca de lo que quiero leer? O sea, por ejemplo, qué sé acerca del libro, qué sé acerca de la historia, qué sé acerca del autor. ¿Qué tipo de texto es? Si es un texto narrativo, si es un texto expositivo, si es un texto de naturaleza científica, si es informativo. O sea, los textos tienen esquema, y de acuerdo a ese esquema se organizan sus ideas. Una vez que he hecho eso, que he establecido esta meta de lectura y que he logrado de algún modo activar lo que nosotros conocemos en psicología como conocimientos previos, estoy preparado para iniciar la lectura, porque ya tengo dos elementos que van a dirigir aquello que quiero saber. Cuando voy leyendo, la idea es que vaya monitoreando si voy comprendiendo lo que voy leyendo o no. Y esto supone leer, detenerse y tratar de reflexionar respecto a lo que voy entendiendo. Y, por ejemplo, respecto a aquello que quiero aprender o conocer. En ese contexto, disculpa que te interrumpa, ¿es conveniente que apunte o en el mismo libro, si es de él, o en alguna hoja aparte que vaya anotando frases, tips, palabras claves? Sí, sí, es conveniente hacerlo porque eso son ayudas mnemotécnicas que después nos van a beneficiar el que nosotros podamos recordar aquello que hemos leído. Y una vez que ya hemos terminado el proceso de lectura, hay que pensar, ok, ¿qué aprendí? O sea, mirarlo como de manera más global. Y poder reflexionar cómo esto efectivamente se relaciona o no con lo que he querido aprender, con esta meta que me puse al principio. Ahora, desde ahí hay, yo diría que dos propósitos distintos. A mí me gusta leer, obviamente, pero hago una separación importante entre cuando quiero leer narrativa, por ejemplo, que a lo mejor puede ser desde una narrativa muy liviana. Cuando digo liviana es muy fácil, muy digerible. De seguirla, sí. De seguirla, a una narrativa más compleja. Y después están los textos, que las hay, por cierto, y después están los textos científicos. Lógicamente que cuando me enfrento,
que soy una adulta, a un texto para entretenerme, lo hago rápidamente y no me detengo mucho, ¿sí? Porque mi idea es tratar de entender, entretenerme, pasarla bien leyendo, ¿no? A diferencia de cuando enfrento, por ejemplo, un texto que es más de carácter científico, donde debo detenerme más, porque efectivamente la naturaleza del texto y la dificultad de entenderlo puede ser mayor, ¿sí? Porque además lo utilizo para mi trabajo. Tendrás que tomar ciertos apuntes. Exacto, exacto. Entonces yo creo que ahí también hay dos distinciones. De cómo enfrentar la comprensión de texto va a depender de cuál es la naturaleza, cuál es el propósito. Ciertamente que si tengo que leer un texto, no sé, en chino mandarín, por ejemplo, me va a costar muchísimo más que leerlo, en este caso, en español o castellano. Claro. A propósito de este tema que estamos conversando, el país, el Estado, ha desarrollado en el tiempo ciertas políticas públicas a través del Ministerio de Educación, por ejemplo, para aumentar la lectura en la población y, por otro lado, mejorar la comprensión. ¿Hay algo de eso o se deja por inercia el tema? Yo creo que sí se han implementado ciertas políticas públicas, no solo a nivel educacional. A nivel educacional han existido campañas del Ministerio para trabajar con los profesores y sus metodologías, por una parte. Por otra parte, también se han incluido ciertos, por ejemplo, actividades como las lecturas estas obligatorias, que son aparte de los libros de texto. A nivel, yo diría, del Ministerio de Cultura muchas veces se ha trabajado respecto al fomento lector, ¿sí? Existen distintas iniciativas también a nivel gubernamental para trabajar el tema de los textos. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es que los proyectos deben ejecutarse y quien los ejecuta son las personas. Y muchas veces si no trabajamos con las personas va a ser difícil que esos proyectos den el fruto que estamos esperando o el resultado que estamos esperando, ¿sí? Por ejemplo, en el fomento lector, efectivamente y junto con el Ministerio de Educación, hace unos 3-4 años atrás se hablaba de un maletín de libros que se entregaban a las familias o a los estudiantes de contextos más vulnerables para que tuvieran acceso a los libros. Pero ¿qué pasa si yo no apoyo a la familia para que genere el hábito lector, por ejemplo? Claramente si el niño es algo que no sabe y que además no hay una supervisión para trabajar en su casa, difícilmente va a poder él hacerlo parte de su rutina. Y a propósito de eso, ¿tú consideras, estoy entendiendo entonces que consideras fundamental la participación de la familia, no solo del colegio que le dice usted tiene que leer 4, 5, 10 libros adicionales a los de texto al año? Es la familia muy importante. ¿Cuánto influye a propósito de eso que los papás sean lectores o los hermanos mayores sean lectores habituales y que los papás tengan en los veladores libros y es eso de ver que ya en su familia leen? Muchísimo, muchísimo, porque aprender a leer es aprender haciendo y observando, ¿sí? Entonces claramente que hay una influencia. Ahora, yo no sé si es solo la familia, yo creo que en el fondo son, como te decía, varios factores. La familia es importante, sí, en la medida en que claramente provengo de una familia donde la mayoría de ellos es lector. Claramente que voy a tener, no sé si un gusto declarado por la lectura, pero sí un hábito, o sea, va a formar parte de mi cotidianidad, ¿sí? A diferencia de si provengo de una familia donde no veo nada, no va a formar parte de mi cotidianidad. Entonces me voy a preguntar, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Sí? Pero también tiene que haber un acceso más directo a la literatura o a los libros en general. Y el otro factor porque crucial... a propósito de eso que mencionaba, los libros comparativamente con algunos países vecinos o de Latinoamérica, estoy recordando hacia el pasar Argentina, México, son, voy a decir, más baratos, tienen menos impuestos. Sí, y por lo tanto tienen menor costo y la gente puede, por lo menos esa razón no está
para decir no voy a leer porque son más caros. Claro, ¿Sí? claro. O sea, ahí es como el factor económico. Pero también en el fondo hay que tratar de potenciar con acciones más colectivas. No solo pensar en la escuela como escuela, sino que también en el fondo hacerlo desde un punto de vista de los distintos factores. Bien, Carolina, vamos a hacer una breve pausa y luego retomamos el tema. Estimados telespectadores, regresamos en breves minutos.